Bueno, hola, buenas tardes a todas. Hoy es lunes 17 de diciembre del 2018, son las 5 de la tarde en el este de los Estados Unidos, son las 7 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Estamos hoy con una invitada muy especial que se llama Elisa Trota. Si pueden ver en la pantalla las láminas, está su nombre. Y me gustaría tomarme unos minuticos para presentarla porque creo que es importante mencionar pues, todos los logros y lo que ha logrado bastante allá en Argentina brindándole apoyo a los venezolanos. Elisa es abogada especializada en Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Tiene 2 maestrías que hizo en Boston de Desarrollo Internacional Sostenible y Coexistencia y Conflicto, todo esto con la beca Fulbright. Hoy día vive en Argentina desde el 2011, pero siempre ha estado muy conectada con este país porque su padre, quien era argentino, emigró a Venezuela en los años 70 y por ende pues siempre tuvo conexión con Argentina, ¿no? Y Venezuela obviamente. Hoy día está en Argentina, está como, su trabajo hoy día es directora de programas institucionales de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y además es presidenta de la Asociación Civil Alianza por Venezuela, que es básicamente lo que queremos comentar un poquito en este webinar para que la gente esté informada de lo que hace Alianza por Venezuela, de lo que no puede hacer Alianza por Venezuela y de cómo puede ayudar a todas esas personas o todo ese grupo de venezolanos que están llegando a Argentina pues a través de autobuses, por tierra, etcétera. Y queríamos conversar un poquito sobre eso. Voy a dar una breve introducción sobre quiénes somos nosotras, Andreina, Melissa, yo que estamos en la línea, hay varias personas que también están detrás de esto que hoy día no están conectadas, pero básicamente es una iniciativa que empezó por un post que colocó Andreina Sanabria en una de sus redes sociales, específicamente en LinkedIn, donde básicamente daba las gracias por el apoyo a las personas que le habían ayudado a ella y se puso, dijo, bueno, yo también quisiera ayudar a las personas que estén fuera de su país. Y en este sentido, pues tuvo una reacción impresionante y la verdad es que a partir de ahí, pues todo ha sido bastante rápido, nos hemos organizado pues a lo largo así de cómo van las cosas y pudimos crear un email, pudimos crear un grupo, pudimos crear una red de apoyo, pudimos identificar voluntarios y pudimos identificar personas que necesitan ayuda. Andreina está basada en Boston. También tenemos a Melissa, que es una, digamos, gringa venezolana. Melissa está ahorita también basada en los Estados Unidos. Vivió en Venezuela por mucho tiempo y bueno, pues nada, también está de corazón unida a este equipo. Daniela también es una venezolana que vive en los Estados Unidos y María Eugenia también es venezolana que vive en Boston, cerca de Andre también. Entonces, básicamente nos unimos y dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar? Y esto ha sido como el fruto de esa unión que decidimos hacer hace ya unas semanas, bueno, incluso más de un mes ya atrás, ¿no? Hemos identificado obviamente venezolanos en todas partes del mundo, queremos brindar apoyo pues a cuantos podamos, sabemos que es difícil, pero sabemos que ayudando a uno por lo menos ya es algo y es una labor importante y por eso queremos saber, digamos, obviamente dónde están las personas, qué tipo de ayuda, ya sabemos y hemos identificado distintas preguntas o necesidades que los venezolanos tienen, ¿no? Ya sea cómo emigrar, a dónde ir, a dónde llegar, si hay refugios, no hay refugios, todo lo que es el tema de laboral, todo el tema de permisos, todo el tema de lo que es la inmigración de ese venezolano. Entonces, hemos identificado siempre preguntas que se repiten en muchos de los webinars o en muchos de los emails, y pues nos interesaría abarcar un poquito eso para poder darle a esa persona que, digamos, está teniendo dudas o está llegando a Argentina o, digamos, que está planeando su viaje a Argentina, poderle darle la mayoría de las herramientas para que pueda llegar y se le haga un poquito, digamos, más fácil esa llegada, aunque esté saliendo pues de su país, ¿no? Andre o Melissa, no sé si quieren agregar algo antes de que empecemos. Yo quería agregar que no solamente el objetivo es ayudar a personas que están llegando a Argentina o estén interesadas en ir en Argentina o en conocer sobre las posibilidades de Argentina, sino también gente que quizás esté en Argentina y haya tenido, empezó con algo, pero quiere avanzar en su carrera o quiere buscar distintas posibilidades sobre cómo ejercer su profesión, porque mucho nos toca muchas veces
hacer, como dicen, lo que sea primero y luego, bueno, cómo me salgo de lo que sea para hacer otra cosa. Entonces, bueno, queríamos también poder aconsejar un poco a la gente específicamente sobre Argentina y bueno, si ocurre algún otro comentario que podamos agregar, tanto Melissa, Anabela, María Eugenia y yo que hemos estado también, hemos emigrado, pues un poco los consejos que le pudiéramos dejar a la gente. Exacto. Bueno, tomando entonces el tema, yo creo que es importante, y para esto tenemos a Elisa que nos va a comentar un poquito de todo esto, de la organización a la que pertenece, que la fundó, entiendo que fue fundada por Elisa, en Argentina, cuál es el alcance, qué puede hacer, etcétera. Entonces te dejo, Elisa, un poquito la palabra para que empieces a dar tu introducción y posteriormente nosotros, bueno, iremos haciendo algunas preguntitas al final. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes a todos los que están conectados y a los que van a ver. Sí. Elisa se nos fue, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? Ahora. ¿Ahora sí? Bien. Ahora Les cuento. sí. Perfecto. Estoy en Argentina, a veces la conexión no es tan... A mí si yo no te oigo. Sí, Elisa, estás congelada. No sé si de repente el que quites video pudiera ayudar a que sea más fácil la conexión para ti o no sé. Quizás. A ver, ¿me escuchan? Te escuchamos, te escuchamos. Sí, a veces el video complica también por el peso. Sí, ¿me escuchan bien ahora? Sí, te oímos bien. Bueno, sigo así y cualquier cosa reconectamos el video. Okay. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Como les comentaba, hoy hablo en nombre de la organización Alianza por Venezuela, que es una organización que nace a principios de este año, el 2018, básicamente dada la necesidad que unió a distintas organizaciones y personas que venían haciendo vida propia de manera individual, de unirnos en función de poder básicamente dar asistencia a la gran cantidad de venezolanos que están llegando a Argentina. En los últimos años hubo un incremento muy importante, unas cifras muy por encima. En el 2016 llegaron alrededor de 18.000 venezolanos a Argentina, en el 2017 llegaron alrededor de 40.000 venezolanos a Argentina, y hoy en día se calcula que están entrando 10.000 venezolanos por mes a Argentina. Con lo cual, este incremento, tanto de personas como de necesidad de estas personas que venían llegando a Argentina, en una tarea de tratar de convertirnos en una organización referente para poder básicamente orientar y ayudar en todo lo posible a los venezolanos. Nuevamente nuestro nombre es Alianza por Venezuela, por ahora puedes conseguirnos en las redes, Alianza X Venezuela, y próximamente ya estamos trabajando en nuestra página web. Les quería agradecer otra vez, como decía, porque bueno, es muy importante que para nosotros que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque uno de los objetivos que nos hemos planteado desde la organización es promover la migración responsable. Cuando hablamos de migración responsable, hablamos de que las personas vengan con la mayor cantidad de información sobre el país, en este caso Argentina, al que pretenden emigrar, y por supuesto con la mayor cantidad de requisitos para hacerlo de la mejor manera. Argentina, en comparación con el resto de los países de la región, es un país que ha sido muy abierto con respecto a la migración venezolana, básicamente promovido por el actual gobierno, que ha entendido que estamos hablando de una crisis humanitaria de magnitudes muy importantes, probablemente sin precedentes en la región, y que dentro de las limitaciones que tiene este país, como tienen la mayoría de los países, digamos, que no son países desarrollados, donde puede haber una situación económica compleja, ha tratado de brindarle a los venezolanos la mayor cantidad de oportunidades.
En ese sentido, principalmente todo lo que tiene que ver con acceder a lo que sería una residencia legal en el mundo, inicialmente en Argentina, cuando uno viene, puede acceder, sirve para 2 años. Pasados los 2 años, la persona puede acceder a la residencia permanente. Para acceder a la residencia temporaria y obtener el DNI, que es el Documento Nacional de Identidad, que sería como nuestra cédula de identidad, que es el que te permite, el que te abre las puertas para todo lo que viene después, para poder establecerse en el país, Argentina pide básicamente 2 cosas muy elementales, pero a su vez muy importantes, que son la partida de nacimiento y los antecedentes penales apostillados. Hago énfasis en lo que tiene que ver con la apostilla, porque sabemos que eso en Venezuela ha sido complicado, hoy en día cuesta obtener en muchos casos la apostilla, y a pesar de que Argentina ha flexibilizado algunos trámites que tienen que ver con la migración venezolana, viendo nuevamente la crisis por la que está pasando el país, hace especial énfasis en que estos documentos, una vez iniciado el trámite, lleguen a destino, en este caso la Dirección Nacional de Migraciones, en algún momento, para que la Dirección Nacional de Migraciones pueda darle el DNI temporario a la persona que llegue. Otra cosa muy importante a destacar tiene la cita ante la Dirección Nacional de Migraciones, que es necesaria para poder tramitar todos los papeles para cualquier migrante. Dada la cantidad de venezolanos que comenzaron a llegar este año a Argentina, el Sistema Nacional de... Se cortó ahí. Elisa, te nos fuiste. Sistema Nacional, ahí fue donde... Creo que la perdimos por completo, Sí. porque está en la pantalla. Okay. Digamos. Elisa, ¿estás allí? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahorita sí, te nos fuiste de repente. Ay, Te perdimos en que la gente tenía que hacer la cita frente al instituto que creo que se llama INE. Al sistema. Al sistema, ¿no? a la Dirección Nacional de Migraciones. Ok. Digamos, una vez que uno hace esa cita, presenta todos los documentos que les comenté antes. Inicialmente te dan un documento que se llama precaria, y transcurrido un lapso alrededor de 3 meses donde el país, digamos, se toma el tiempo necesario para evaluar la pertinencia de esos documentos, se entrega el DNI temporario. Lo que está pasando en este momento, tal y como les comentaba, tiene que ver con que por la gran mayoría de personas, en su mayoría, valga la redundancia, venezolanos que están llegando a la Argentina, la cita migratoria comenzó a tardar muchísimo. Digamos que hoy yo pedía una cita, por dar un ejemplo, y la cita me la estaban dando para agosto del año que viene. Rápidamente, sí. Elisa, una pregunta, y mientras están en la espera de la cita, ¿cuál es el estatus de la persona y qué opciones tiene? A eso es a lo que quería apuntar. Nuevamente, dado que el gobierno argentino ha sido muy amigable en relación a la migración venezolana y que ha puesto a disposición todos sus mecanismos para colaborar con los venezolanos, la Dirección Nacional de Migraciones comenzó a trabajar en un nuevo sistema digitalizado que pretende acelerar este proceso y que esos documentos puedan presentarse inicialmente de manera digital para que cuando la persona ya tenga la cita, si yo hago mi cita desde Venezuela, pueda presentar mis documentos desde Venezuela, y en el momento que ya me apersono, digamos,
en el lugar ya eso esté en proceso. Este sistema está siendo, creo que en cualquier momento, lanzado de manera oficial, y eso va a permitir que todos los trámites se agilicen de manera importante. A lo que quería apuntar también es a lo que me preguntaba Andreina. ¿Qué pasa mientras tanto? Básicamente no pasa nada. La persona puede encontrarse aquí como turista durante 3 meses, pero es muy difícil conseguir las cosas que cualquier persona quiere conseguir sin tener mínimamente la precaria, por ni siquiera hablar del DNI. Es muy difícil conseguir un trabajo, es muy difícil hacer un alquiler, es básicamente imposible abrir una cuenta de bancos. Y aquí es a donde vuelvo a lo que tiene que ver con la migración responsable, entendiendo nuevamente que muchas personas salen del país en el momento en que se les da la oportunidad y no de manera planificada, pero sí teniendo en cuenta que mientras más planificados estén, es mejor. En relación a Argentina, es muy difícil hacer cualquier cosa sin tener por lo menos la cita cercana de la Dirección Nacional de Migraciones. Han habido, como siempre, bueno, casos extremos en donde las personas han llegado a un nivel de frustración importante porque, bueno, no están en su país, no tienen trabajo, no tienen documentos, por lo cual nuestra recomendación, en la medida de lo posible, desde Alianza por Venezuela, es que si van a venir, lo hagan en una fecha cercana a su cita en migraciones y con los documentos necesarios. Todo esto está muy bien explicado en la página web de la Dirección Nacional de Migraciones, donde va planteando cada caso y va dando las instrucciones en cada caso. Por otro lado, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Yo tengo una pregunta, sobre todo para esas personas que no, digamos, se planificaron como estás diciendo, que es lo ideal, ¿no? Y que llegan ya a Argentina, tienen este proceso andando, pero pues, ¿qué sucede básicamente en ese interín? O sea, la persona no tiene un permiso, no tiene, digamos, esa precaria o no tiene la autorización, como dices, no puede, es muy difícil trabajar, muy difícil abrir cuentas, incluso alquilar un apartamento o una vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué has visto o en tu experiencia qué han visto que pasa con estas personas? O sea, ¿a dónde van? ¿Existen sitios Mira, es una especiales donde pueden...? situación muy compleja. Nuevamente Argentina es un país que también está pasando por un momento complicado, dista mucho, por supuesto, con lo que tiene que ver con Venezuela. Claro. Hay posibilidades de conseguir trabajo, lo que se llama acá, en negro, que es un trabajo ilegal. Por supuesto, no es algo que recomendamos. Primero, Claro. porque las condiciones no son las idóneas. Segundo, porque nuevamente es un trabajo ilegal. Y tercero, porque la persona está de manera ilegal. Y nosotros como organización actuamos de manera responsable y hacemos mucho hincapié en eso. Es muy difícil lograr nada y básicamente imposible sin tener por lo menos la precaria. Y posteriormente el DNI, que como les comentaba, llega alrededor de 3 meses después de haber iniciado el proceso con la precaria en caso de que todos los papeles estén en orden. Por supuesto, existen refugios para casos de personas en situación de calle, pero son casos extremos en los que esperamos a que ninguna persona llegue, porque bueno, nadie que sale de su país estando en una situación tan compleja quiere llegar a otro país que no conoce Claro. a pasar por algo similar. Teniendo en cuenta también que bueno, ahora está llegando el verano en Argentina, que es un verano muy fuerte, y que este es un país que no es un dato menor, que no tiene un invierno como el que tienen ustedes en Estados Unidos, pero que tiene un invierno en el cual los venezolanos no estamos acostumbrados. Así que en ese sentido también yo creo que en general toda persona que decide emigrar inclusive tiene que estar preparados para poder lidiar inicialmente con las condiciones climáticas del lugar al que está yendo. Okay. Yo quería hacer una pregunta, Elisa, con respecto al tema de presupuesto. ¿Cuánto dinero necesita una persona aproximadamente para poder hacer esos trámites
obviamente todos, aquí las variaciones son muy grandes, pero yo por lo menos te puedo decir cuánto cuesta mínimo vivir en Estados Unidos una persona, una familia de 4 personas. Hay un número que yo tengo en la cabeza que creo que no se equivoca mucho. ¿Hay algún número que tú puedas decir, bueno, yo les sugiero que entre trámites van a gastar tanto y luego obviamente el instalarse cuesta aproximadamente tanto? Porque también es importante, la gente cree en Venezuela que pueden vivir con muy pocos dólares, porque en Venezuela, incluso ahorita que está la moneda está tan descontrolada y dicen que está dolarizado, pues no se compara con el nivel de vida afuera, y creo que debe ser el mismo caso que Argentina, que en Estados Unidos. ¿Qué sugieres tú? ¿Cuáles son en tu cabeza los números así a grandes rasgos? Esa es una pregunta muy compleja que nos las han hecho muchas veces. Inicialmente, para lo que tiene que ver con los trámites, sí hay unas tasas fijas cuyo precio no es menor, entendiendo que el venezolano tiene una limitación para acceder a los dólares, es una tramitación de un DNI regular, ronda alrededor de los 3.500, 4.000 pesos. Estamos hablando de $100. Eso el DNI como tal. Después hay que sacar algún par de papeles de documentos más que, bueno, no tienen un precio, digamos, significativo. Hay un DNI Express que cuesta alrededor de 10.000 pesos. Estamos hablando de $250. Eso inicialmente para los trámites. Lo que tiene que ver con el costo de vida y el costo de instalación es muy complejo. Argentina es un país que tiene una inflación importante. Nuevamente, siempre dista mucho de todo lo que tiene que ver con Venezuela, pero en este momento es el segundo país con el mayor índice inflacionario después de Venezuela en la región. Estamos hablando de un promedio de un 35-40% de inflación anual, que esperemos que, bueno, que pueda ser controlada y que baje. Esto también tiene que ver con una fluctuación del dólar importante, con lo cual en Argentina es muy difícil planificarse económicamente y menos para una persona que está viniendo inicialmente. Después, lo que tiene que ver con la vivienda, que no es algo menor y es muy importante tener en cuenta. En Argentina, para acceder a un alquiler regular, te piden, por lo general, una garantía hipotecaria. ¿Qué significa eso? Que una persona conocida tuya tenga un bien inmueble y que decida ponerlo como garantía en tu contrato de alquiler. Es decir, que si tú no pagas, a la persona le hipotecan el bien inmueble. Acceder a esto es muy difícil. Inclusive los argentinos muchas veces no cuentan con garantía hipotecaria porque, por supuesto, es algo muy delicado y de extrema confianza. Existen los alquileres temporarios, pero los alquileres temporarios son mucho más costosos que un alquiler regular. Hay algunas páginas, digamos, algunos buscadores de vivienda de alquiler, como puede ser ZonaPro, tuinmueble.com, donde, bueno, la gente más o menos puede tener algún tipo de idea de cuánto sale un alquiler. Yo calculo, pero nuevamente también esto tiene que ver con la decisión de cada persona, si tienen hijos, si no tienen hijos, de inscribirlos en un colegio privado, un colegio público. Aquí existe tanto la educación como la salud pública. No es un dato menor, es un dato importante. En general es buena, pero bueno, hay algunas personas que deciden acceder a la educación privada o a la salud pública, a la salud privada, que bueno, también hay después toda una serie de factores, lo que se llama aquí una prepaga, que son unas especies de seguro que te cubren básicamente todo, inclusive te cubren un porcentaje importante de las medicinas que te receta tu médico. Yo calculo que en este momento, con menos de $1.200 una familia promedio, es muy difícil que pueda, digamos, estar estable en Buenos Aires. Que se puede lograr con menos, por supuesto que se puede lograr con menos, con mucho sacrificio, y que mientras
mayores posibilidades tengas, es mejor. Pero este es un cálculo hecho muy de manera muy por encima, y bueno, nuevamente, yo creo que hay elementos fundamentales que cualquier persona que pretenda migrar tiene que chequear antes y chequear constantemente, como puede ser el clima, cómo puede ser la moneda, cuál es el cambio de la moneda al dólar, en este caso al día, porque bueno, hay una inflación importante, lo que tiene que ver con el salario mínimo, las condiciones laborales y las condiciones de alquiler, que tal y como les comentaba, si bien Argentina ha sido un país receptor en relación a los venezolanos y en general a los migrantes, bueno, tiene este tipo de limitaciones en general para todos los ciudadanos, que también se está trabajando sobre ello, están tratando de promulgar algunas leyes que permitan que se evite ese requisito, pero bueno, hasta ahora no se ha logrado. Y en cuanto a los salarios, ¿cuánto es el salario mínimo más o menos? El salario mínimo actualmente, habría que revisarlo, creo que está en alrededor de 13.000 pesos. 13.000 pesos $400. son $325. Eh, la realidad también en Argentina tiene que ver con que aquí hay gran masa laboral de lo que se llama el trabajo negro, como les comentaba antes, de trabajo no remunerado de la manera que corresponde, sin ningún tipo de garantías, y que bueno, que en muchos casos, en muchos de los casos de los venezolanos que han emigrado, por supuesto, bueno, han accedido a esos trabajos iniciales para poder costear sus primeros meses en Argentina. Elisa, una pregunta. Digamos que una persona tiene en Venezuela todos sus papeles apostillados y cuenta con, ¿sabes? Una cantidad de dinero en dólares que le va a permitir subsistir esos 3 meses de iniciales hasta que les llega el permiso. Te pusiste en mute. ¿Te pusiste en mute, Maru? Sí. Ahora sí. Ok. ¿Tienes una idea de cuál es la situación del mercado laboral una vez que pasan esos 3 meses, una vez que la persona recibe el permiso de trabajo? ¿Tienen posibilidades de conseguir un empleo, digamos, acorde con su preparación en Argentina? Sí, las posibilidades existen. La realidad es que nuevamente Argentina ha sido muy abierto en relación a los venezolanos, básicamente también porque se considera que el venezolano que hasta ahora ha emigrado es un venezolano muy preparado, con algunas carreras que no están del todo desarrolladas acá en Argentina, y con quienes hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación, que es algo muy importante que ahora les voy a comentar, en poder poco a poco brindar algunas facilidades para que las personas puedan ejercer su profesión. Todas las carreras que tienen que ver con ingeniería, digamos, con lo que es la parte de la ciencia y no de las humanidades, aquí tienen un valor mayor porque aquí está mucho más desarrollado la parte de las humanidades que de la ciencia. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí, hay muchísimos, miles de casos de éxitos, pero también hay muchos casos en donde les ha costado mucho. Nuevamente, este es un país que está pasando por un proceso complejo, en donde hay una tasa de desempleo importante, y que hay que recalcar que el venezolano hasta ahora, digamos, no ha caído en eso, han conseguido siempre trabajo, pero también existen muchos casos en donde no consiguen trabajo en su área de expertise. Pero que yo creo que todo el mundo que viene con la idea de poder lograrlo en algún momento, y poco a poco se ha venido haciendo. En ese sentido les quería comentar, sí, perdón. No, tranquila, adelante, por favor. Lo que tiene que ver justamente con la convalidación de los títulos, que es algo importante y con lo que hemos venido trabajando mucho y muy de cerca con el Ministerio de Educación. Venezuela y Argentina no tienen un tratado para la convalidación de títulos, con lo cual
digamos, esto ha tenido que surgir a raíz de la gran cantidad de venezolanos que están llegando a Argentina, y lo que se ha hecho es facilitar el trámite de convalidación indirecta a través de la página web del Ministerio de Educación, o cualquier persona puede googlear convalidación de títulos venezolanos en Argentina y lo va a llevar directamente a la página web del gobierno argentino, donde salen todas las instrucciones. Básicamente las personas sí tienen que tener todos sus documentos, sus notas, sus títulos escaneados, apostillados, digitalizados, para cargarlos en el sistema y que un comité ad hoc en su momento pueda evaluarlo y pueda otorgarle la convalidación del título. Han habido muchos problemas en relación a personas que dicen que se les traba el proceso. ¿Qué es importante destacar ahí? No se debe iniciar, la recomendación es no iniciar este proceso hasta no contar con el DNI, porque ahí es donde naturalmente se traba. Por eso lo ideal es hacer las cosas de manera ordenada. Digamos, bueno, venirse con los documentos necesarios, cercano a la fecha, que te otorguen la precaria, esperar tu DNI, y una vez con tu DNI y con todos los documentos que se indican muy bien, muy específicamente en la página web del gobierno argentino, bueno, ahí empezar a llenar la solicitud, que es una solicitud que en promedio, es un proceso que en promedio dura alrededor de 8 meses. Que puede sonar mucho, pero estamos hablando de, en contraparte, una reválida que puede durar años y años de estudio. Puede pasar también, por supuesto, que algunas materias digan, bueno, mira, tal materia hay que volverla a cursar, y te dan las opciones de en qué lugares se van a cursar. Pero esto ha sido algo muy importante que se ha trabajado básicamente durante el último año, y con lo cual hemos logrado un gran avance. Elisa, y eso es más de la gente que por supuesto ha tenido la oportunidad de tener sus licenciaturas o sus estudios de educación superior. ¿Tienes idea de cuáles oportunidades tiene una persona que de repente no tiene un título universitario, pero igualmente está buscando la manera de irse de Venezuela? De repente tienen algún tipo de, ocupación que si bien no requiere un título universitario, siempre ¿sabes? Son ocupaciones que vienen con una experiencia importante. Y sobre todo si hay la posibilidad de hacer actividades del mercado negro digamos que son, yo asumo que las actividades normalmente que son ilegales de alguna forma, no requieren especialización. Claro, nuevamente, nosotros no podemos en ningún momento recomendar como organización que alguien venga acá en la búsqueda de un trabajo en negro. No, claro, pero me refiero a un trabajo en el que no necesites un título universitario, por ejemplo. Sí, existen esos trabajos, pero siguen siendo trabajos en blanco. Si una persona, inclusive las personas que realizan labores domésticas en Argentina, pueden estar totalmente legalizadas. Sí. Y las personas que, digamos, los emplean, se descuenta lo que corresponde de la parte de impuestos, las personas tienen su obra social. Esto puede ser con una persona que realice una tarea doméstica, con un obrero, con una persona del sector de cualquier tipo de servicio, en un bar, en un restaurante, lo cual es algo que se ve muchísimo en los venezolanos. Así que, digamos, para todo tipo de personas, este es un mercado que está bien abierto, entendiendo las dificultades que tiene un mercado laboral con, digamos, con una tasa de desempleo como la que tiene Argentina. Pero existen. Los argentinos en general están muy satisfechos con los venezolanos por la educación, más allá, como tú dices, de la preparación profesional o no que tengan, por la disposición, por la buena voluntad y por la responsabilidad que demuestran, lo cual esperamos que siga siendo así en relación a todos los venezolanos que están llegando, porque la verdad es que en este caso la gran mayoría de venezolanos está dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Y es algo que para todo lo que tiene que ver con la diáspora es muy importante, justamente para no traer más trabas a este proceso tan difícil que estamos viviendo.
Inclusive hay algo muy importante, se están empezando, o sea, los venezolanos hoy no se están focalizando solo en Buenos Aires, que es algo que comúnmente pasa, digamos, como las grandes ciudades, sino que están yendo en distintos lugares del interior, desde otras ciudades importantes a pueblos pequeños, donde se les está dando inclusive mucho trabajo en el campo, distintas labores. Nosotros en Alianza por Venezuela tenemos lo que se denomina una bolsa de trabajo, que básicamente es donde básicamente las personas pueden cargar su currículum, y cuando nosotros nos llegan búsquedas específicas de cualquier tipo, porque hemos tenido búsquedas desde ingenieros mecánicos, médicos, o recientemente tuvimos una búsqueda para una peluquería canina. Nosotros machamos los currículums con las búsquedas. Y si ese currículum no está cargado previamente, también siempre publicamos la búsqueda y la persona puede cargar su currículum en el caso que corresponda. También hemos venido dando, este año dimos 3 capacitaciones sobre inserción laboral, porque bueno, por supuesto todo lo que tiene que ver desde un armado de un currículum hasta la presentación en una entrevista de trabajo, más allá que sea un país en el que hablamos un mismo idioma, hay algunas cosas que varían y que son distintas y que es importante, digamos, mientras más en cuenta las tengamos desde el principio, mayor éxito podrán tener las personas que vayan aplicando a las posiciones. ¿Tienen algún calendario de eventos sobre capacitación o algo que puedas recomendar a la gente que revise o dónde consigue la gente esa información? Mira, en este momento, como les comentaba, básicamente a través de nuestras redes sociales, próximamente, cuando tengamos la página web, publicaremos el calendario de eventos. Acá estamos cerrando el año y ahora acá comienza lo que es el verano, al revés que en el norte del hemisferio, con lo cual ahora vienen como las grandes vacaciones. El país un poco tiende a paralizarse, es algo también importante tenerlo en cuenta, sobre todo las personas que acaban de llegar, que no se sientan frustradas si les cuesta conseguir trabajo, porque por lo general de enero a marzo la actividad es mucho menor. Nosotros esperamos para principios del año que viene poder tener publicado por lo menos nuestro calendario del primer semestre. Es importante recalcar que nosotros somos una organización que cualquiera que revise nuestras redes, hemos hecho muchísimo este año, pero que todo lo hacemos a pulmón, de manera voluntaria, y en algunas cosas nos cuesta un poco organizarnos con mucha anticipación, sobre todo porque van surgiendo muchas necesidades del momento. Lo que tuvo que ver con la campaña de entrega de abrigos durante el invierno fue algo que nos sobrepasó. Entregamos de manera organizada abrigo a más de 4.000 personas, pero para eso estuvimos casi 4 meses trabajando. Porque digamos, nosotros en ningún momento queríamos que los venezolanos hicieran cola, ni siquiera para buscar un abrigo. Con lo cual lo que hicimos fue lanzar un formulario que la gente lo llenó por grupo familiar, donde especificaba qué tipo de prendas necesitaban, y nosotros después que nos traían constantemente las donaciones, que eran muchísimas, algunas de invierno y otras no, algunas en condiciones y otras no, las clasificábamos, que toma mucho tiempo, agarrábamos el formulario de cada persona, armábamos el kit, y después de tener el kit armado, lo contactábamos para que lo vinieran a buscar. Esto durante los fines de semana, con lo cual también se reduce mucho el tiempo, porque durante la semana estamos todos trabajando. En paralelo armábamos las capacitaciones, en paralelo atendimos casos de salud muy fuertes, en paralelo trabajamos con el gobierno muy de cerca para lograr todos estos beneficios que les veníamos comentando, organizamos varios eventos, y bueno, nuestra idea el año que viene, ya establecidos como una asociación civil que somos actualmente, hace poco, es poder, bueno, seguir brindando todo este tipo de orientación y de servicios, porque también la gente nos escribe mucho por las redes sociales para hacernos consultas, que también, como ustedes saben, lleva un tiempo importante para que esta información pueda llegar cada vez a más personas. Por supuesto. Ahora, yo quiero quizás preguntar algo, porque además de que es muy importante lo que comentaste de promover esa migración responsable,
y para los que nos pueden estar escuchando en este momento, además de este objetivo que tiene Alianza por Venezuela, ¿no? Y quizás guiar un poquito a todas estas personas de que tengan sus documentos al día, de que lleguen con documentos apostillados, de que vengan con los documentos y no lleguen sin títulos o sin notas, ¿no? Además de todas esas capacitaciones que hace Alianza por Venezuela, algo que quieras comentar en lo que estén enfocados ustedes como organización, adicional a lo que ya has comentado, de repente. Sí, mira, básicamente nosotros tenemos un objetivo social, que es todo lo que tiene que ver con lo que les comentábamos anteriormente, y un objetivo que tiene que ver con no olvidarnos sobre lo que pasa en Venezuela y poder denunciar de manera responsable constantemente la situación que viven nuestros hermanos venezolanos. Así que en ese sentido también tenemos un gran trabajo, una ardua labor. eh, Tratamos de cubrir muchas cosas, inclusive hemos tratado de no olvidarnos de las grandes necesidades que hay en Venezuela y seguimos tratando de enviar medicamentos a Venezuela de la manera que podemos, porque es muy difícil, ya que recibimos donaciones importantes, pero nuestro foco en este momento está en los venezolanos que están llegando a Argentina. Y creo que es algo importante a tener en cuenta en todas las organizaciones que están actuando en la diáspora. Hay una realidad muy fuerte que tiene que ver con los venezolanos que están en Venezuela y también hay una realidad muy fuerte que tiene que ver con los venezolanos que están saliendo de Venezuela por enfrentarse por primera vez a otro idioma, a un clima distinto, a una idiosincrasia distinta, a estar lejos de la familia, de los amigos. Y saber que emigrar no es fácil, y creo que lo ideal, siempre respetando todas las decisiones de cada persona, es hacerlo de la manera más consciente posible. Eh, Prepararse para lo peor y esperar lo mejor, por supuesto, y buscar en los distintos países, en este caso en Argentina estamos nosotros, buscar siempre alguna organización responsable que pueda orientarlos, no quedarse con una primera palabra, no quedarse con me dijeron que en tal lugar es fácil o me dijeron que en tal lugar me van a recibir. Hemos tenido muchos casos de personas en donde algún familiar o conocido les ofrece vivienda o abrigo en un primer momento y a la semana los dejan en la calle. Entonces, nuevamente, hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Ojalá eso no le pase a nadie, pero si lamentablemente se llega a esa situación, tener de qué manera subsanarla. Emigrar nunca es fácil, lo estamos haciendo dadas las circunstancias. Hay venezolanos en todas partes del mundo, como ustedes, como nosotros, preparados para recibirlos, pero hagámoslo nuevamente de manera responsable. Yo tengo otra pregunta también referente a los venezolanos que están organizándose para salir. Elisa, ¿tienes información acerca de los venezolanos que quieren emprender y cuáles son digamos, los pasos que deben seguir en Argentina? Mira, básicamente, obviamente los venezolanos que quieren emprender acá es como cualquier persona, argentino, ¿no?, que quiera emprender. Argentina es un país económicamente muy inestable, lamentablemente, y emprender algún tipo de negocio puede traer muy buenos resultados. Tenemos, en el caso de los venezolanos, muchísimos casos de éxito, pero casos que han salido en la prensa, en los periódicos. También entendiendo que aquí ahora hay un mercado venezolano muy grande y entonces, bueno, se pueden ofrecer algunas cosas a las cuales los argentinos no estaban acostumbrados. Pero no es un país en donde porque tú emprendas o abras un negocio necesariamente te va a ir bien. Hay que tener en cuenta distintos factores económicos, sociales, políticos que pueden incidir o no en los resultados. Este año en particular fue un año muy duro para Argentina, económicamente hablando, en donde la mayoría de las personas, digamos, se vieron afectadas en su bolsillo.
más allá de las consideraciones políticas que pueda haber detrás de ello, si eran las decisiones correctas o no. Así que bueno, un negocio, digamos, emprender algo, siempre tiene ese tipo de riesgos en donde, siendo Argentina un país tan vulnerable y tan volátil, es complicado tener en cuenta. Hay oportunidades, ha ido bien, hay muchas personas que se están enfocando en dar orientación al respecto. Nosotros tuvimos un foro en relación a los emprendedores y seguramente lo vamos a tener también el año que viene, con personas con personas de gobierno, con personas que digamos, que son emprendedores con mucha experiencia, pero siempre es un riesgo. Okay. Otra pregunta, Elisa. Me imagino que mucha gente verá Buenos Aires como el destino principal, porque quizás es la ciudad más conocida de Argentina, obviamente. ¿Qué otras ciudades recomiendas tú que no sean tan costosas como Buenos Aires y que tengan oportunidades de empleo también? Mira, en general hay algunas grandes ciudades en Argentina, como puede ser Córdoba, Mar del Plata, al norte hay gente que se ha estado empleando, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. A mí por mi trabajo en lo personal me toca recorrer mucho la provincia de Buenos Aires y me he encontrado en cada ciudad o en cada pueblito algún venezolano. Acá en el sur está explotándose mucho todo lo que tiene que ver con la industria minera y petrolera, con lo cual los venezolanos traen una gran experiencia y están siendo muy valorados en ese sentido. Todo lo que tiene que ver con el manejo de maquinarias agrícolas o industriales también es muy bien recibido por el desarrollo del campo en Argentina. Pero bueno, por supuesto las grandes ciudades, la mayor parte, o sea, la mayoría de las veces es donde se concentra justamente la mayor masa poblacional porque es donde hay, digamos, mayor actividad económica. Pero yo creo que en el caso de los venezolanos se ha demostrado que en cualquier parte, mientras uno esté dispuesto, digamos, a irse y a no estar en el corazón de la actividad, hay oportunidades e inclusive se consigue una vida tranquila, que yo creo que hay muchos de los venezolanos que están aspirando a eso. Pero hay muchísimos lugares, este es un país gigante, está Mendoza, está Córdoba, está Bahía Blanca, está Mar del Plata, está el sur del país, está el norte. Yo creo que hay que abrirse a las oportunidades, inclusive cuando uno empieza a ver en los buscadores de empleo a priori dónde se pueden ubicar. Es natural que la gente llegue acá están los aeropuertos más importantes, acá llegan, pero se ve mucha gente que está llegando por autobús y que bueno, ya ha hecho parada directamente en algunas ciudades que están antes que Buenos Aires. Claro. Lisa, ¿y los trámites se deben llevar a cabo en la capital? No, está todo descentralizado. Okay. Según el lugar en donde estés, es más, creo que en la mayoría de los casos es mucho más fácil obtener una cita en el interior del país que en capital. No recomiendo lo que ha hecho mucha gente de estar en capital y hacer la cita en el interior del país, porque este es un país más grande, muy grande, y las distancias son grandes y largas, y trasladarse es costoso. Se puede hacer, y aparte, digamos, hay una cantidad de requisitos que una vez que estás acá, como los antecedentes penales argentinos, te los otorgan según el lugar donde estés viviendo. Necesitas poder hacer tu trámite en el lugar en donde estás. Hablaste de algunas páginas de búsquedas de empleo. ¿Funcionan, Elisa? ¿Funcionan? O sea, o sea, porque ahí, por lo menos aquí en Estados Unidos, en mi experiencia, la búsqueda de páginas de trabajo por buscadores es difícil, si lo haces solo. Sí, yo creo que inicialmente para orientarse un poco es importante para entender qué piden, qué requisitos, qué condiciones ofrecen. Hay algunas de las más conocidas son Job, Boomerang, por supuesto, LinkedIn. Y después la realidad es que por lo que yo he escuchado, lo que funciona y lo que hace mucha gente
Es llegar, imprimir un currículum, miles de copias, o miles no, pero muchísimas copias, y salir a repartirlo. Eso ha funcionado mucho. Yo les recomiendo nuevamente que carguen su currículum en nuestra base de datos, y que estén atentos a las oportunidades que se publiquen. No está sistematizada en Argentina, digamos, la búsqueda de un sistema de búsqueda laboral. Existen estos buscadores que en algunos casos tienen éxito y en otros no, y en algunos termina siendo, digamos, la modalidad más antigua de tocar la puerta y ver si necesitan gente, termina siendo algo exitosa de alguna manera. Sobre todo en lo que tiene que ver con, bueno, los empleos iniciales. La mayoría de la gente, es importante recalcar que la mayoría de la gente que está llegando acá tiene alguna referencia de alguien cercano que está viviendo acá. Es siempre importante también consultarle, bueno, si conocen, si saben, si en su trabajo, porque bueno, muchas de las primeras oportunidades se dan de esa manera. Okay. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Qué le recomiendas a la gente para que no los estafen? Ha habido mucho, y lo he aprendido yo a través de mi post de LinkedIn, y mucha gente me escribió en privado también, que no quiso, por ejemplo, registrarse en la base de datos que nosotros estábamos armando, porque tienen miedo, porque han habido mucha gente que está aprovechándose de la situación. ¿Qué recomiendas para evitar esa situación? Claro, bueno, eso fue de hecho uno de nuestros principales objetivos. Yo creo que de todas las crisis sale lo mejor y lo peor de las personas. Lo mejor en el sentido que han surgido muchísimas organizaciones que están buscando ayudar, pero bueno, también han surgido este tipo de estafadores y la gente está muy aterrada. Yo creo que inicialmente hay que buscar la información oficial que provea el gobierno. Digamos, asegurarse a la manera, en el caso, en cualquiera de los casos, cuando uno está buscando información, ir a las páginas de los gobiernos y ver cuáles son los requisitos y seguir con los requisitos. Ya en el momento, y nosotros somos venezolanos, sabemos que alguien te ofrece que si tú le pagas te va a ayudar a conseguir algo más rápido, evidentemente eso no está yendo por el camino correcto. Por más que sea más fácil y más cómodo. En nuestro caso, en lo que tiene que ver con Argentina, por supuesto les recomiendo que acudan a Alianza por Venezuela, cuya labor principal justamente es ser una organización referente para evitar este tipo de estafas, de manejarnos única y exclusivamente con información oficial, con información chequeada, con información veraz. Somos un equipo de profesionales serios que la única intención que tenemos es poder colaborar con las personas que están llegando, y en ese sentido nos hemos trazado la tarea de, bueno, poder brindar información veraz. Para las personas que están en otros países, que apuntan a otros países, bueno, me supongo, estoy segura que hay organizaciones, y que creo que es parte de la tarea que ustedes pretenden emprender, de poder identificar las organizaciones serias y responsables que están actuando en cada lugar. Digamos, son las organizaciones que son reconocidas por los distintos factores que componen una sociedad, desde los sectores no gubernamentales, desde los mismos venezolanos, desde el gobierno, desde las empresas, etc. Pero en el caso de que ninguna de esas organizaciones les dé los sitios oficiales, digamos, son los sitios oficiales, a eso no hay cómo tumbarles la verdad. Y culturalmente, ¿qué le recomiendas a la gente para que se adapte a la cultura argentina? Esa es una pregunta que es difícil, pero Yo creo que básicamente venir con la mente abierta, pero mostrándonos tal y como somos, porque el venezolano ha sido muy bien recibido, muy catalogado de una manera muy, muy especial aquí, en todos los lugares donde llega.
tratar de aprender la mayor parte de la cultura que podamos, intercambiar, saber, bueno, supongo que mucha gente pretende volver y entonces también esa cultura que estamos chupando en este momento la vamos a poder transmitir cuando las personas vuelvan. Es algo muy rico verlo de esa manera, de la experiencia, de la oportunidad que estamos teniendo, más allá de todos los avatares, y demostrarnos cómo somos. El argentino, de verdad que en general valora mucho la alegría del venezolano, la buena disposición, la amabilidad, la educación. Y eso, siempre tratemos de mantener nuestro nombre en alto, más allá de las circunstancias y de agradecer en especial a la gente que nos recibe. Cada país pasa por procesos difíciles, tiene sus propios problemas y más allá de los problemas que tengamos los venezolanos, nunca tenemos que menospreciar los del país que estamos yendo y el sacrificio que están haciendo todos aquellos que nos reciben. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Bueno, gracias a ustedes, quedamos a disposición. Sí, muchas gracias por tu tiempo. Después, la verdad si quieren subirlo, si nos quieren arrobar o nos quieren compartir algún link para que nosotros también podamos compartirlo. Sí, sí, por supuesto que sí, lo vamos a hacer. 1.000.000 de gracias de nuevo, que sigan, bueno, sigamos en contacto y ojalá y la gente tenga la oportunidad de escuchar este video y de aprovechar el inmenso conocimiento que estás transmitiendo, que además eso no se logra en 5 minutos, eso es tiempo de trabajo y de como dice uno, de propia vivencia, ¿no? Así es. Gracias. Sí. No, ustedes a disposición y para la gente en general, cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Chévere. Muchísimas Perfecto, mil gracias, Elisa. gracias. Feliz Gracias. tarde a todos. Que tengas buenas noches. Igualmente. Igual a todas.